¿Qué más? Les presento a Jefferson, el anfitrión de hoy. ¿Para dónde vamos hoy? Isa, vamos para el cañón del río Güejar a recorrer 17 kilómetros de formaciones rocosas, cascadas, chalequismo, aves y muchos animales que se encuentran durante la travesía. Buena. Vamos con toda la energía. Esta empresa es demasiado seria. Vean la cantidad de botecitos que tienen acá, chalecos. Vamos con los que son, gente. Importante, Río. Este niño acá se va a tener que quedar aquí. No lo van a cuidar con todo el amor del mundo. Le vamos a dejar huesos, le vamos a dejar todo para que se quede acá, porque no es seguro para él montar en rafting. Y aparte de eso, los botes son inflables, entonces muy seguramente con las uñas lo puede llegar a explotar. Entonces, como para evitar cualquier cosa, mejor dejarlo acá. Aquí está nuestro super guía. ¿Qué tal? Preséntese. Mucho gusto, Edward. Edward y Miguel Ángel, ¿qué tal? Nuestras vidas dependen de ustedes dos. ¿Vamos? Vamos. ¿Preparados? ¡Listos! Esta travesía de rafting no solo estaría llena de adrenalina, sino también de historia. Cada uno de estos guías, incluido Jefferson, fundador de la empresa, tiene una historia que contar. Todos han sido afectados por el conflicto armado y han encontrado en el rafting y en el turismo una salida. Más adelante, Jefferson nos contará su historia. Por ahora, que empiece la aventura. Bueno, ya llegamos a donde empieza el rafting, ¿sí? Bien, listo. Isa por ahí, ¿sí? Isa por ahí. Bien. Isa, estamos en el punto de embarque para la travesía del cañón del Güejar. Acá es conocido como el Puente Limón. Acá tenemos la unión de dos afluentes hídricas, que es el río Güejar y el río Lucía. El río Güejar lo componen río Güejar, río Lucía, río Cafre. Se une con el río Ariari y el río Ariari se une con el Guayavero. Y ahí donde nace el Guaviare, la unión del río Guayavero y el río Ariari, ahí el Guaviare. ¡Wow! Ey, pero no está tan... O sea, pensé que iba a estar más café, ¿no? Y es que acá los ríos, depende, si llovió el día anterior, se ponen cafés. Igual cafés son divinos para hacer toda la experiencia, es espectacular. Y en verano son azulitos, o si no ha llovido varios días, se ponen ya azulitos o un poquito más verdosos. Hoy nos tocó verdoso, aún así por la mañana llovió. Y ayer íbamos a hacer esta actividad y llovió todo el día, así que cruzamos dedos para que no llueva. Ricardo siempre va a tener problemas con los cascos y con semejante pelero que tiene. Hágale pues a ver si le cae. ¿Le cabe? Sí, apenas. Buena. Excelente. Uy, ¿será? Cascada del Ángel. El primer trayecto del recorrido es fuerte. Depende si hay mucha lluvia, o sea, si hubo mucha lluvia el día anterior, uno va tranquilo, pero ahorita está como en el intermedio. Y la verdad es uno de los raftings más fuertes que hemos hecho. Nosotros hemos hecho varios, en San Gil, en Colombia, en Mendoza, en Argentina y creo que ya. Y este sería nuestro tercer rafting. Acá vamos a empezar a meternos en el cañón, aquí atrás. Es un cañón y ahí es donde empieza la naturaleza a hacer su magia. Entonces ahí estábamos en la cascada Tres Pisos. Es la segunda cascada que hemos visitado en el recorrido que llevamos en el cañón del río Güejar. Aquí para adelante nos esperan muchas cascadas, rápidos y paisaje. ¡Buena!
donde yo quería llegar. Esta vaina la he visto en Instagram, la he visto en Google, la he visto, mejor dicho, en YouTube, en cuánta cosa. Aquí vino Soy Tribo, aquí vino Peñalosa, Pirri, acá han venido un montón de creadores de contenido y hoy, Isa por ahí, Ricky. ¡Epa! Les presento, señores, el Titanic. Esta es la parte más famosa de todo el recorrido en rafting. Oh, ¿qué tal? Increíble. Brutal, ¿sí o no? ¡Pum! El Titanic, señores. Jefferson entra dentro de mi definición de gente berraca. Él empezó su empresa hace algunos años con nada de dinero, 4 flotadores. La actividad se demoraba 7 horas y media por el río. Poco podían ofrecer de refrigerio y con el sueño de algún día tener una empresa consolidada de rafting. Hoy lo ha logrado. Te cuento que nuestra agencia, Turem, nació hace 3 años y medio, acá en el cañón del río Güejar, municipio de Mesetas. Comenzamos descendiendo este hermoso río, este hermoso cañón en flotadores, 4 amigos, con el sueño de algún día hacer una empresa que generara experiencias memorables, que la gente se enamorara de nuestro territorio, que conociera nuestra historia, nuestra cultura. Hoy en día tenemos un equipo de gente de 21 personas que viven solamente del turismo. Para nosotros, lo mejor que le pudo haber pasado a este territorio fue el proceso de paz. Pasar de estar tranquilos, de poder irnos de noche para cualquier lado, de que no hayan ya minas quebrapatas, de que no tengamos el miedo de que un grupo al margen de la ley reclute a nuestros hijos, se los lleve para allá, ya no hay cultivos ilícitos en la zona. Y hoy en día poder tener personas con diferentes culturas, que nos comparten sus experiencias, que nos cuentan sus historias también, eso hace de que tengamos otra visión de vida. Bueno, la historia de mi socio es una historia bonita, pero triste. Mi socio hace parte de una comunidad indígena, de los Nazas. Ellos vinieron del Cauca y se llama William Freddy. Él fue desplazado del Cauca, vino acá al Meta. Allá se vinieron del Cauca porque pues, un falso positivo de parte de la fuerza pública donde le mataron a un hermano. Ellos demandan al Estado, indemnizan a la familia con el tiempo y de ahí nace la semilla Capital Semilla para las 2 primeras balsas que compramos, que fueron 2 balsas de segunda, que las compramos en San Gil. Allá compramos 2 primeras balsas y comenzamos a hacer ya la operación de rafting en el cañón del río Güejar. Acá en Mesetas van a encontrar nuestra oficina, pues pregunten por Turem y ahí van a encontrar más que una experiencia en un río, una experiencia de personas que cuentan su historia de un proceso de vida y de toda una trayectoria que tienen detrás de ellos. Yo voy a dar la vuelta agarrada. Espere. Y solamente no respirar y ya, ¿sí o no? Solo tengo que aguantar. Aguante pues. Bien. Se asustó, pero bien. ¡Qué susto! Esta cascada que vamos a entrar se llama Cascada La India. Cascada La La India. India, sí. Sí. Le pusimos la Cascada La India porque es una de las cascadas que está dentro de la travesía del Cañón del Güejar o Cañón del Indio Acostado. Resulta que toda esta cordillera que estamos pasando es el mismo Indio Acostado que se ve cuando uno va llegando a San Juan de Arama, Mesetas. Acá es el Cañón del Güejar. Entonces,
Hay personas que le dicen Cañón del Güejar o Cañón del Indio Acostado. Esta es una de las cascadas que hace parte del Cañón del Indio Acostado. Entonces sigamos. Pues yo la filmo. No, amor, mira esto. Increíble. Esto es Colombia, señores. Yo no sé si me oyen, pero esto es de las cosas más brutales que yo he visto, gente. ¡Wow! ¿Cómo se llama esta? No sé si nos estén oyendo, pero si no pongo subtítulos. ¿Cómo se llama esta? Chicos, esta cascada es la cascada La Escondida, en el cañón del río Güejar. La Escondida. ¡Wow! ¡No! ¡Mi amor, mira esto! Nos dieron quesadillos de algo. ¿Ah? Queso con bocadillo. Bueno, sí o no, Rick. Qué buen producto, envuelto en hoja de tamal. Mesetas, uno de los tantos municipios de Colombia en donde renació la paz. Es un lugar muy rico en agua, hogar de cascadas, piscinas naturales, lagos y ríos. El cañón del río Güejar queda tan solo 2 horas y media de Villavicencio. Este rafting es considerado de categoría 3, el nivel más alto es 5. Y aunque algunos trayectos son de adrenalina y aventura, en otros te puedes relajar. En mi opinión, es una de las maravillas ocultas de Colombia que vale la pena visitar. Llegamos. Gracias, queridos. Vamos a darnos un fuerte aplauso, muchachos. ¡Bravo! ¡Una bulla! Gracias infinitas, de verdad. Brutal. Con mucho cariño. Brutal. Mi amor, Río chiquito, ¿cómo te fue? ¿Ah? ¿Cómo te fue, mi amor? ¿Te fue bien? ¿Te consintieron? ¿Te dieron comida? ¿Te dieron agua? Punto positivo para esta agencia. No saben cómo nos cuidaron a Río. O sea, mire. Uno sabe cuando le cuidan bien al perro porque cuando llegó estaba enamorado de la señora que no lo cuidó y no te lo encierran en una jaula, está todo el tiempo al lado de la señora que atiende allá, le dio hueso, le dio comida, le dio agua, jugó, llegó aquí enamorado de la señora, o sea, básicamente ya se quería ir con la señora. Ya nos bañamos, ya nos arreglamos, aquí hay baños, hay duchas, vean esto, vean la cantidad de duchas que hay, entonces uno llega y se baña aquí. Y puede colgar la ropita acá al lado mientras se va a almorzar. Se les ve otra cara, ¿sí o no? Ya cambiados, ya todo. Ah, ¿qué más? Almuercito. ¡Oh! ¿Qué? Lo consentimos con el vegetariano. Vea cómo me consienten. Esto se ve, mi amor, ¿sí viste? Delicioso. Delicioso. Bueno, nosotros nos despedimos. Muchas gracias por todo. Gracias, Jefferson, por todo. Una nota, de verdad, increíble. Con mucho cariño.
De verdad que lo recibimos con mucho cariño, igual que a muchas personas. Esperamos que vuelvan, que nos recomienden mucho y entre todos hagamos crecer a Colombia y nuestro destino. Es así, así será, así será. Gracias. Volvimos donde nos hemos quedado todos estos días, en el Botalón del Abuelo. Ahí está la clandestina. Este lugar es muy bacano. Tiene 9 cabañas y ustedes se pueden quedar aquí cuando vengan a Mesetas. Aparte, tiene una historia muy bonita. El dueño y la dueña, Uriel y Diana, hace varios años se fueron a Venezuela porque todo Mesetas estaba inundado de guerra. Se fueron a Venezuela. Y en Venezuela, cuando las cosas empezaron a complicar, se devolvieron para Mesetas y empezaron el turismo acá. Ya llevan varios años con este hospedaje, que fue casi que el primer hospedaje aquí en Mesetas y el más lindo, la verdad. Entonces, ya saben, el Botalón del Abuelo, si se vienen a quedar a Mesetas, aquí es el lugar porque tiene historia y porque la gente que los atiende es completamente hermosa. Aquí entramos. Río ha tenido compañerito todos estos días y por aquí está Uriel. Uriel, salude a la cámara. Hola, ¿cómo están? Invite pues a la gente a venir aquí. Bueno, pues la idea es esa, que vengan Río a visitar el Botalón del Abuelo en Mesetas Meta, conozcan todas las riquezas naturales que tenemos, cascadas y el imponente cañón del río Güejar. Sí, señor. Y este lugar tan espectacular, aquí es donde se pueden quedar a dormir. Por allá hay baño, por allá hay más cabañas, todo súper verde. Tienen hasta cosecha de mangostinos. ¿Alguna vez habían visto tanto mangostino junto? Puro mangostino. Bueno, ya nos vamos de este lugar y como es costumbre dejamos nuestras postales con un pequeño mensaje atrás a la familia que nos acoge en cada uno de los lugares que visitamos. Muchas gracias, Uriel, gracias infinitas. Gracias a ustedes por venir a conocer Mesetas. Qué lugar tan espectacular el que tiene acá. Gracias. Infinitas gracias, ¿no? Estamos dirigiéndonos hacia dónde, Río. ¿Hacia dónde? ¡Wow! Hacia Lejanías Meta. Es un lugar completamente nuevo para nosotros. Estamos muy emocionados porque son piscinas naturales. Pero eso lo van a tener que ver en un próximo video de Isa por ahí, Ricky por allá y Río por allá. Gracias por haberse visto este video hasta el final. Ahorita te van a salir 2 opciones de video para que sigas viendo más videos de Isa por ahí, yo. Y no se te olvide dejar un comentario, manito arriba, me gusta si te gustó este video y suscríbete a mi canal de YouTube, que es completamente gratuito, no te cuesta absolutamente nada y me estarías ayudando un montón. Bueno, ya, gracias por haberse visto este video hasta el final y en el próximo capítulo, Maravillas del Güejar. ¡Chao!